las 10:09 de la mañana y como cada sábado establecemos diálogos de fe con Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima. El día de hoy naturalmente se trata de una jornada particular porque es el sábado de gloria, después del Viernes Santo, en que hemos conmemorado naturalmente la muerte de Jesús en la cruz. De manera que Monseñor Castillo nos explicará el significado de este sábado de gloria y nos explicará también lo que es el tema de la misa mañana domingo, misa que a las 11 de la mañana celebra en la catedral en condiciones particulares porque la situación sanitaria de nuestro país obliga a restricciones acá, como en todos los países católicos, tal y como hemos visto al propio Papa celebrando por segunda vez, muy a su pesar, la Semana Santa desde la sede de la Iglesia en el Vaticano, bajo medidas de restricciones que han limitado el aforo de las iglesias, particularmente de la Basílica de San Pedro, donde él oficia. Pero es para todos una jornada que tiene una significación de solidaridad con los que sufren las consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia. Hemos establecido contacto como un instante al otro y nos dirá cómo ha transcurrido él y los sacerdotes y los obispos auxiliares de la diócesis, porque hemos atravesado estos últimos días, algunos de los días más importantes, el Viernes Santo, el único día del año en que no se celebra misa, en conmemoración justamente de la muerte de Jesús. Nos lo explicará el propio Monseñor Carlos Castillo, con el que hemos podido establecer contacto. Monseñor Castillo, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda la teleaudiencia. ¿Cómo están? Sí, bien, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está viviendo usted la Semana Santa? ¿Cómo transcurrió el viernes? Hay un artículo de Alonso Cueto en El Comercio que nos enseña que el sermón de los viernes, con las 7 palabras, el sermón de las 3 horas, es una invención peruana por un jesuita del siglo XVII poco conocido, Francisco del Castillo. Sí. Supongo que no será pariente suyo. ¿Ah? No sé, no creo. Bueno, el sermón fue dado en la capilla de la Virgen de Desamparados, que estaba al lado del Palacio de Gobierno, construida especialmente para los jesuitas, y él ahí ensayó este sermón que duraba 3 horas para comenzar a las 12 y terminar a las 3 de la tarde en punto, que es la hora en que murió Jesús, y más o menos empleaba media hora en cada momento. Nosotros a veces teníamos 3 horas en televisión, por eso lo hemos acortado un poquito y al final hicimos el oficio, ¿no? Ha sido una experiencia muy interesante porque estando todos muy golpeados por la pandemia, el espíritu de participación de las personas ha vuelto a florecer, en el sentido de que hemos hecho una combinación entre la liturgia transmitida virtualmente, aunque es real, porque estamos celebrándola en el momento, y simultáneamente en las casas las personas en diversas formas, desde el inicio de la semana, en el Domingo de Ramos, y toda la semana 3 días de meditaciones de Monseñor Guillermo, luego el jueves con el lavado de los pies, el viernes a través de la adoración de la cruz en casa, y hoy día con los símbolos de la vela y de la túnica blanca que vamos a colocar, digamos, en nuestras casas como signo de resurrección, y la flor blanca. Son modos de hacer como una especie de recuperación de los signos y de los símbolos que usa la fe cristiana para vivir los ritos que nos permiten entroncar con el acontecimiento real de la entrega del Señor, ¿no? Y ha sido muy interesante porque en muchas casas ha habido este momento, por ejemplo, lavado de los pies, que ha sido muy emocionante porque nosotros nos pusimos de rodillas, como es el signo del servicio, mientras que las personas en sus casas lavaban los pies a sus familiares, ¿no? Es un rito que empezó con Juan, que reveló este aspecto de la cena, que además entroncaba perfectamente con toda la
nueva situación que vivía la Iglesia, que empezó justamente caminando como Jesús y que luego fue peregrina por el mundo, ¿no? De acuerdo. Y mañana, Monseñor, ¿cuál es el acento? Yo no quiero anticipar lo que podremos escuchar mañana a las 11, pero finalmente en este día que lleva el bello nombre de Domingo de Gloria o Domingo de Resurrección, ¿cuál es el énfasis que usted quiere poner al pueblo creyente de Lima y en general del Perú? Usted es el primado de la Iglesia en el Perú, a gente golpeada económicamente y también en su sentimiento de dignidad por no ser tomados en cuenta, que es la sensación que produce tanta negligencia y las consecuencias de instituciones muy mal gestionadas. Bueno, el sentido de toda la Semana Santa es que Jesús, muriendo en la cruz, realiza un acto de amor que revela a Dios, y lo revela de tal manera que le devuelve la vida en plenitud para que esa vida se comunique a todas las personas. Entonces hay una relación entre la muerte, y eso aparece muy bien en el texto de Juan, la exaltación o la glorificación de Jesús. Es decir, la gloria significa la vida y el amor en plenitud. Y creo que es no solamente un mensaje, sino una incorporación de nuestro pueblo mediante la experiencia de la celebración a una forma de entender la vida, y cuando hay un problema grave que nos margina, que nos maltrata, que nos destruye, la identificación de Dios mismo con lo más duro de nuestra vida, que es la muerte, y en la situación más extrema de las heridas que llevamos, allí está la fuente también de una esperanza. Monseñor, Detrás de nuestras heridas están las esperanzas. Una vez escuchado eso, permítanos un tiempo para asimilarlo, por una parte, pero también para ir a la pausa, después de la cual retomamos nuestra conversación, nuestro diálogo de fe. Muy bien. Nos causa estupor comprobar que la cruz está presente en la vida del Señor al inicio de su ministerio e incluso desde antes de su nacimiento. Está ya presente en la primera turbación de María ante el anuncio del ángel. Está presente en el insomnio de José al sentirse obligado a abandonar a su novia. Está presente en la persecución de Herodes y en las penurias que padece la Sagrada Familia, iguales a las de tantas familias que deben exiliarse de su patria. Esta realidad nos abre al misterio de la cruz, vivida desde antes. Nos lleva a comprender que la cruz no es un suceso a posteriori, ocasional, producto de una coyuntura en la vida del Señor. Es verdad que todos los crucificadores de la historia hacen aparecer la cruz como si fuera un daño colateral, pero no es así. La cruz no depende de las circunstancias. Las grandes cruces de la humanidad y las pequeñas, digamos así, nuestras cruces de cada uno de nosotros no dependen de las circunstancias. ¿Por qué el Señor abrazó la cruz en toda su integridad? Porque Jesús abrazó la pasión entera, abrazó la traición y el abandono de sus amigos. Ya desde la última cena aceptó la detención ilegal, el juicio sumario, la sentencia desproporcionada, la maldad innecesaria de las bofetadas y los escupitajos gratuitos. Si lo circunstancial afectara el poder salvador de la cruz, el Señor no habría abrazado todo.
Pero cuando fue su hora, Él abrazó la cruz entera, porque en la cruz no hay ambigüedad. La croce non si negozia. La cruz no se negocia. Monseñor, hemos escuchado al Papa hablando hace unos días en el Vaticano y terminando con esa frase, la cruz no se negocia. Así es, justamente la cruz que se expresa la condición humana sufriente a consecuencia de la decisión libre del ser humano de orientarse por sí mismo, pero que genera una serie de dificultades. Y además, siempre Dios no creó un mundo perfecto, sino perfectible, llamado a ser más pleno. De tal manera que las personas ejercieran su libertad y poco a poco pudieran encontrar el camino de construir algo grande, tanto por sus fuerzas como por la fuerza de Dios, ¿no? Y entonces eso implica el compromiso. La cruz no se negocia, significa que Dios, a través de su Hijo, asumió totalmente la condición humana en su sufrimiento, para decirle que en medio de la dificultad que hay, la salida siempre tiene un compañero que está al lado y que no abandona jamás. Eso es lo que vamos a celebrar ahora en la noche, a las 10 de la noche en la Catedral de Lima, hasta las 12 de la noche la Vigilia Pascual, que es el tránsito, la Pascua justamente, de la muerte a la vida, de la muerte a la resurrección. De manera que la misa de mañana está ligada a la misa de esta noche, ¿no?, que es la misa de Pascua. Tomamos nota entonces que a las 10 de la noche hay una misa que usted celebrará hasta la medianoche, hoy, sábado, de Gloria, y mañana la misa tradicional de las 11. Respecto a los textos que corresponden leer mañana, hay uno antes del Evangelio que está tomado de una carta de San Pablo a los Corintios. Yo recuerdo que me impresionó desde que era niño, porque el que lo ha escrito conoce el oficio de panadero y cuenta que no basta la masa, hay que ponerle levadura, y una nueva levadura a una masa vieja. Y esa levadura, que es lo que le da sabor y lo que hace levantar el pan, viene de la muerte de Cristo. Explíquenos, por favor, cómo decirle, esta maravillosa utilización de varios oficios que el Evangelio hace permanentemente, en este caso el de panadero, que muchos ya no conocen porque compran el pan en los mercados sin ver el trabajo del horno, ¿no? Y las máquinas lo hacen. Bueno, lo más importante aquí es siempre, y es una metáfora de Jesús, ¿no? El cristiano es como levadura en la masa, ¿no? Y es una parábola que usa inclusive, ¿no?, para acercarse también a la mujer que pone a las 3 medidas de harina un poquito de levadura, ¿no? Esta manera de ver fermento en la masa es la manera de entender la presencia de Jesús en la historia y la presencia de los cristianos y de la Iglesia. No se necesita que todo el mundo entre en la Iglesia, es que todo el mundo sienta la presencia de una Iglesia sencilla, que va fecundando el proceso y que en el fondo es la extensión del cuerpo de Jesús, que hace posible que el hombre nuevo se haga con paciencia, poco a poco, que el reino no es una utopía imaginable inmediata que puede solucionarlo todo, ni tampoco es una utopía utopista que es idílica y que no se puede realizar, sino que va realizándose poco a poco, y por lo tanto requiere una visión positiva dentro de lo negativo, es decir, qué cosas interesantes son los signos de que están las cosas avanzando. En ese sentido, el Evangelio no es maniqueo, es un Evangelio, todo está bien, todo está mal. No es un Evangelio que procura el reconocimiento de los signos que el Señor ya va dejando, y podemos apreciar y basándonos en esos elementos poder seguir acentuando el bien en el mundo, ¿no? Por otra parte, el texto que se lee sobre el anuncio de la resurrección, el indicio, es el de Juan, que es protagonista de la acción junto a Pedro, y señala con mucha precisión cómo entran al lugar donde ha sido depositado el cuerpo cubierto, entre otras cosas, con un sudario que le cubre el rostro, y sobre todo las mujeres que llegan primero ven el sudario
y no haya en el cuerpo. Hay una relación sumamente detallada del impacto que ha podido producir y la sensación eventualmente de que alguien ha robado ese cuerpo, como ha sucedido en la historia con otros. Lo tenemos cerca en Argentina. De hecho, en esta desesperación de Magdalena que corre, ¿no? Y después ahí el otro texto que leeremos en las semanas de Pascua, ¿no? Se encuentra con el hortelano, que era el Señor, y le dice: si tú sabes dónde lo han puesto, dámelo para llevármelo yo, ¿no? Y sepultarlo, cuidarlo, digamos. Esta desesperación muestra que la resurrección no fue reconocida por la Iglesia como el primer impacto, fue más bien el temor o la desesperación de no conocer qué había pasado en realidad. Es el desconcierto, el enigma y la apertura, ¿no? A partir del miedo, el desconcierto, el enigma y la apertura, la Iglesia se abre a lo que pueda significar. Y ese significado está planteado en los varios textos en donde se anuncia y en donde el mismo Jesús se presenta, ¿no? Se aparece. Esto es muy importante porque nosotros tenemos que tener la capacidad de no tener solamente una especie de conocimiento mecánico de las cosas, sino detrás de las cosas hay algo siempre encerrado, un misterio al cual tenemos que abrirnos. Y el cierto racionalismo para ver las cosas hace justamente que no se vea nada interesante. Todo es negativo. O si no, todo es positivo, entonces es un iluso. El cristianismo no es ni iluso, ¿no? Ni, vamos a decir así, pesimista. Es realista. Y la realidad supone a la vez reconocimiento y a la vez imaginación y esperanza, ¿no? De acuerdo, monseñor. Buscaremos un camino entonces entre los ilusos y los pesimistas, algo diferente, y tomamos nota que tenemos una cita virtual con usted hoy a las 10 de la noche y mañana a las 11 para celebrar este día que es el día más importante del calendario cristiano. Le ruego por favor que para despedirnos ofrezca su bendición a quienes nos escuchan y ven por la televisión. Antes un pequeño anuncio, les vamos a regalar hoy día la Fratelli Tutti a través de la web en una versión linda hecha por el padre Mateo Hogar, que es una versión simple, de tal manera que las cosas principales las podemos entender fácilmente. Él es experto en decir las cosas con simpleza y vamos a entregarlo también a las parroquias. De acuerdo, es la segunda encíclica publicada por el Papa actual, Hermanos Todos, inspirada, me parece, por una oración Fratelli Tutti de San Francisco de Asís, que no por casualidad optó por el nombre de Francisco cuando fue elegido Papa. Muchas gracias, monseñor, por este regalo Fratelli Tutti vía internet. Padre bueno, bendice a nuestras familias que sufren, a nuestros muertos, hermanos y amigos que nos han dejado, a los cuales hemos querido y queremos hasta ahora siempre, para que mientras nos esperan para reencontrarnos resucitados, podamos también vivir la alegría por anticipado, así como por anticipado hemos vivido hoy la experiencia tan honda del amor que nos resucita y nos levanta. Bendice a tu pueblo en esta Semana Santa y bendícelo para que su destino sea un destino de esperanza, no pesimista y no idealista. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, monseñor Carlos Castillo, y que celebre usted lo más intensamente posible su fe en estos días que son los días centrales del cristianismo. Muy buenos días, feliz Semana Santa a usted y a todo el público de RPP. Ha sido Diálogos de Fe, programa de RPP, La Voz del Perú. Muy buenos días.